Gracias. Muy bien. Muy buenos días. Buenas tardes ya. Chuta, estamos medio atrasados. Buenas tardes. Espero que estén bien. Cuando estaba preparando el sermón y un poco viendo la estructura de la prédica, dije, oye, esto es lo más parecido a los Panamericanos. ¿Por qué? Porque cuando uno ve esa maratón, 42 kilómetros, ese recorrido larguísimo, me dice, ¿cuándo va a acabar? ¿No? Y uno cuando leía este versículo me dice, ¿cuándo va a acabar este pasaje? 61 versículos. Y mi desafío ahora es que podamos entender de qué se trata este pasaje. Cómo de alguna manera, por medio de este discurso de Esteban, el Señor nos desafía y nos anima a confiar en Él. Este sermón lleva por título, ¿quién es el juez? ¿Quién es el verdadero juez? Vivimos tiempos, ¿cierto?, desafiantes como humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué son tiempos difíciles? Porque la verdad es que si no fuera por la Biblia, ¿no?, nos costaría saber qué está bien y qué está mal. ¿Se han dado cuenta, no? Como que a veces cuesta definir lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y muchas veces estábamos seguros de una verdad hasta que llega alguien y nos hace cambiar de parecer y dice, oye, es verdad, estaba equivocado, no era correcto. Estamos viviendo este tiempo de relativismo moral, ¿no? De relativizar lo que éticamente es correcto. Lo que para mí es obvio que es correcto, para otro puede decir, no, eso no es malo. Eso no es malo. Aparte de este relativismo moral, tenemos este acceso increíble a la información en Internet. Y también porque la sociedad se ha desarrollado en distintos ámbitos y nos plantea la pregunta, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién es el juez? Déjame preguntarte a ti hoy día, en este mediodía, ¿cómo eres para discutir con los demás? ¿Eres de los que siempre tiene que tener la razón? ¿Cómo eres cuando tienes que hacerle saber a otro que está equivocado? ¿Andas constantemente juzgando a los demás, cuestionando, criticando, diciendo o pensando mal de lo que los demás realizan o piensan o hacen? ¿Eres tú el juez de tu vida? ¿El juez del universo? Acompáñame en esta oración. Padre, gracias porque por medio de este pasaje largo, tú nos recuerdas que tú eres el Dios poderoso, soberano, el juez de todo hombre, de todo ser humano. Y ante ti no nos queda otra opción que agachar el moño, que humillarnos, reconocer que solo en ti estamos seguros. Gracias porque por medio de esta enseñanza que Esteban planteó, tú nos hablas el día de hoy y nos dices, nos cuestionas si es que nosotros nos estamos convirtiendo en los jueces de nuestra vida y hemos dejado de mirarte a ti y de confiar en ti como el perfecto juez. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón y ser sensibles a tu voz. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo les invito a que tengan su Biblia abierta porque este pasaje desde el capítulo 6 al 7 es largo, ¿cierto? Son 61 versículos y necesito que vayan siguiendo porque si no nos vamos a perder, ¿no? Y vamos a analizar este juicio a Esteban, ¿no? El discurso de Esteban, este primer mártir de la iglesia cristiana, que como vimos la semana pasada, fue escogido como diácono, ¿no? Como servidor de la iglesia primitiva. La primera comunidad de fieles lo escogió para que cuidara de las viudas, de las mujeres que no hablaban hebreo, arameo, sino que hablaban griego, ¿no? Así que tenía el deber de servir a mujeres, a la iglesia en general. Pero mira cómo lo describe el versículo 5 y 8 del capítulo 6 a Esteban. ¿Cómo es Esteban? ¿Qué dice? Versículo 5. Era un hombre lleno ¿de qué? De fe. Y en el versículo 8, era un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios. Es decir, era un hombre espectacular, ¿no? Que hacía milagros, hacía cosas maravillosas, tenía don del habla, un manso discurso que se pegó. ¿Cómo no querer ser como él, no?
o a lo menos cómo estar en contraposición o tener otra posición distinta a Él. Pero lo interesante es que, como hemos repetido a lo largo de esta serie, no nos corresponde mirar a los seres humanos, no nos corresponde mirar a Esteban y querer ser como él, por más allá de las cosas espectaculares que hacía, sino nuestro objetivo hoy día es mirar a Dios, lo que Dios hace por medio de hombres comunes y corrientes, porque es Dios, ¿cierto?, por medio de su Espíritu Santo quien empoderó a Esteban. Es Dios quien empodera hoy día a los seres humanos. Es Dios quien nos empuja en distintas direcciones, nos dirige, y es Dios, escucha esto, quien tiene el poder para convertir el corazón de las personas. Por eso llamamos a esta serie que todos hemos sido hechos para el Señor, ¿no? Hechos para mostrar la belleza, el poder, en definitiva, para mostrar el juicio de Dios a la humanidad. Pero claramente Esteban, los discípulos, los seguidores de Jesús de la iglesia primitiva, tenían que seguir comprendiendo estas cosas. Estaban en proceso de vivir la expansión del Evangelio y tenían que entender que por medio de los problemas, de los sufrimientos, de la persecución, Dios estaba cumpliendo su plan de salvar no solo a los judíos, sino a toda la humanidad. Y por eso estamos acá, ¿cierto? Desde Jerusalén, en donde a través del pecado y la idolatría de los líderes religiosos, el mensaje del Evangelio se expande hasta los confines del mundo. Porque escucha esto, y esto es maravilloso, ¿no? Dios incluso permite el pecado de los seres humanos para mostrar su gloria, su poder, y finalmente resolver todos los problemas y las dificultades que vemos a diario, para demostrar que quien tiene el poder, quien es soberano, es Él y no nosotros. 3 cosas vamos a ver en este pasaje, ¿no? Voy a tratar de resumirlo en 3 grandes puntos. Síganme, versículos del capítulo 6 al 7. Primero, algunos se creen jueces, pero solo manipulan y tergiversan la palabra de Dios. Versículos 8 al 15 del capítulo 6. Segundo, Dios usa a otros, en este caso Esteban, para demostrar lo equivocados que estamos los que nos creemos jueces. Versículo 1 al versículo 50 del capítulo 7. Y tercero, la conclusión, la sentencia final de Dios nos lleva al arrepentimiento. Versículo 51 al 53. 3 cosas entonces. Algunos se creen jueces, pero Dios usa a Esteban para demostrar lo equivocados que estábamos. Y finalmente Dios, en el versículo 51-53, nos llama al arrepentimiento. Vamos con lo primero entonces. Mira cómo, de alguna otra manera, comienza describiéndonos el devenir de la historia de Esteban, el libro de Hechos. Porque lo primero que hace en los versículos es demostrar las maravillas que hacía, ¿cierto? Un hombre lleno de la gracia, del poder de Dios, que hacía milagros. Y nos muestra cómo esta capacidad, esta autoridad que tenía Esteban para enseñar, para discutir, para explicar el Evangelio, dice el versículo 9, termina generándole la oposición de estos judíos que se reunían en la sinagoga llamada de los libertos. Es decir, una sinagoga que incluía personas que venían de distintos lugares, de Cirene, Alejandría, de Asia, pero también se llamaban los libertos porque justamente ahí era el lugar donde todos los que habían sido esclavos habían sido liberados, habían sido nombrados personas libres y ahora tenían el privilegio de reunirse en una sinagoga como hombres libres a discutir de Dios, de la ley, de las tradiciones hebreas. Entonces aquí estaban discutiendo con Esteban y como que parece que la discusión sube de tono porque no podían convencerlo o no lo entendían. No podían hacer frente a la sabiduría y al poder lleno del Espíritu con que enseñaba Esteban. Y esto es interesante porque al final de cuentas lo que estamos viendo acá, como estamos en ambiente panamericano, es una pelea, ¿no? Un box, no sé, un taekwondo, algún tipo de conflicto estamos viendo acá, que más que tener una razón teológica, tal vez
filosófica, era netamente de carácter. Porque el orgullo de estos hombres judíos de la sinagoga de los libertos era tan grande su orgullo que no podían aceptar a alguien que pensara distinto y que fuera mucho más convincente, más claro, más poderoso que ellos mismos. ¿Y qué hicieron frente a este enojo? Que les dio rabia. Comenzaron a manipular, a maquinear para eliminar a Esteban de la discusión, para matarlo básicamente. ¿Y cómo lo hacen? Usando la mentira y el engaño. Pero como dijimos, incluso en medio de la mentira, el engaño, en medio del pecado, Dios jamás deja de perder el control. Dios no dejará de ser soberano, sino todo lo contrario. Vamos a ver que incluso en medio de esta disputa, donde florece el pecado de la humanidad, en este caso de los líderes religiosos, Dios mostrará que realmente Él tiene el control, no solo sobre esta situación, sino sobre toda la historia del pueblo de Israel, y especialmente sobre toda nuestra historia de la humanidad. Ahora bien, dijimos que era fundamentalmente un tema de carácter, que llevó a una pelea, una discusión y querer matar a Esteban, pero desde luego tenemos que entender de que todo lo que la Biblia muestra florecen temas de fe, de confianza, de teología, de doctrina, ¿no? Porque claro, había que eliminar a un contrincante, pero en el fondo del corazón había algo que se llama idolatría. Había desconfianza. Había ignorancia. Porque en definitiva los judíos querían seguir siendo el centro de su religiosidad. Querían seguir teniendo el control de la manera en que profesaban la fe. Querían ser ellos los jueces de sí mismos. No había aquí un amor genuino por Dios, sino por ellos mismos. Dice el versículo 12, entonces, que agitaron a la gente y llevaron a Esteban a este Sanedrín, al Consejo de Ancianos de Jerusalén. Y aquí es muy interesante porque has escuchado esa frase que la historia es cíclica y se repite. Bueno, lo que vemos acá es algo muy similar a lo que ocurrió con Jesús, apenas unos 2 meses atrás, ¿no? O quizás 3, no sé. Al igual que a Jesús se le acusó falsamente que blasfemaba contra Dios, aquí mismo se usan los mismos argumentos contra Esteban. Blasfema contra Dios y contra Moisés, y que hablaba contra el templo de Jerusalén y contra la ley de Moisés. Y finalmente, esto es increíble porque corroboran el mensaje del cristiano de que Jesús había resucitado. Y dice, Jesús de Nazaret volverá y destruirá el templo. Eso es lo que está diseñando Esteban. Y cambiará las tradiciones de Moisés. Casi como diciendo, parece que puede ser que Jesús esté vivo y que va a volver a destruir el templo. Es decir, estaban cocinando acá, metiendo ingredientes para hacer la olla perfecta y cocinar a Esteban, para matarlo con mentiras, con manipulación, con engaño. Incluso, y esto es muy importante tenerlo presente, porque en la olla están metiendo cosas que no son tan extrañas para nosotros. Si tú lees estas acusaciones, tú podrías decir, oye, yo estoy como de acuerdo con eso. Porque si bien eran cosas falsas, nosotros hoy día, como iglesia cristiana, como iglesia anglicana, incluso reconmemorando la reforma que estamos conmemorando este fin de semana, reconocemos que estas cosas tienen una raíz de verdad. Porque no necesitamos un lugar físico, no necesitamos un templo, un lugar santo para rendir adoración a Dios. También porque sabemos que las tradiciones no valen mucho. Son buenas, son lindas en muchos aspectos, pero lo central es tu relación con el Señor. Y en tercer lugar, entendemos que la ley de Moisés, la palabra de Dios, no, escucha esto, no vale nada por sí misma, sino toda la ley de Dios, toda la palabra de Dios tiene que ser interpretada a la luz del Evangelio. Así que en cierta medida lo que estaban diciendo ahí, acusando a Esteban, claro, es verdad. La ley de Moisés, si no se interpreta a la luz del Evangelio, si no se centra todo en Cristo, no vale para nada. Y esto es muy importante para nosotros hoy día, porque cuando leemos la Biblia, cuando tú vas a un pasaje del Antiguo Testamento, la ley, si tú no lo aplicas en Cristo, vas a estar cometiendo el mismo error que cometían los judíos.
Quizás esto es precisamente lo que Esteban estaba pensando, y por eso este primer punto finaliza en el versículo 15 mostrando el rostro de Esteban. ¿Cómo era el rostro de Esteban? Como el de un ángel. Porque el estar pensando que todo lo que ellos están diciendo tiene su propósito, tiene su centralidad y su interpretación perfecta en Jesús, nos lleva a nosotros a glorificar a Dios por haber exaltado a Jesús como el único perfecto sacerdote, sumo sacerdote, el único perfecto cordero, quien pagó nuestros pecados y quien cumple la ley que nosotros no podemos cumplir. Entonces, cuando uno recuerda ese evangelio, claro, no nos queda otra que alabar a Dios, que adorar su nombre. Y cuando lo hacemos de corazón, nuestro rostro se convierte, se ilumina como el de un ángel, ¿no? Y quiero terminar con esta aplicación, en este primer punto, ¿no? Cuando tú discutes con otros, cuando tú peleas, cuando tú quieres mostrarle al no creyente que está equivocado, muchas veces podemos equivocarnos, ¿no? Caer en la manipulación, caer en el enojo, caer quizás en la evasión. Pero cuando lo hacemos centrado en el Evangelio, nuestro rostro va a cambiar de aspecto. Ya no lo vamos a hacer con el ceño fruncido, sino lo vamos a hacer con un rostro de un ángel. ¿Cómo discutes tú con los demás? ¿Cómo enfrentas tú el juicio de los demás? ¿Te enojas, te vades cuando alguien habla mal de ti? ¿O buscas la gloria de Cristo y exaltas al Señor por su gracia, por su misericordia, por su amor, tal como Esteban lo estaba haciendo acá? Pasemos ahora a nuestro segundo punto, porque es increíble pensar que el Señor usó este contexto del juicio de Esteban, de la olla ahí con todos los ingredientes para cocinarlo, para moldear el carácter de su iglesia y para que nosotros pudiéramos entender bien de qué se trata el mensaje del Evangelio. Y es que Dios usa, escucha esto, a una persona como Esteban para demostrar que no solo los judíos, no solo el Sanedrín, sino toda la humanidad está muy equivocada en su manera de acercarse a Dios. Versículo 1 al 50. Porque estamos equivocados al sentirnos los jueces de los demás. ¿Cómo estamos equivocados? ¿De qué manera nos equivocamos? Vamos a ver en este punto 2 3 puntos muy resumidos de todo este discurso de Esteban. En primer lugar, estamos equivocados porque no valoramos una relación con Dios. En segundo lugar, estamos equivocados porque no disfrutamos la ley de Dios. Y en tercer lugar, estamos equivocados porque no entendemos el lugar en el cual debemos adorar a Dios. Relación, ley, lugar. Y es que el discurso de Esteban es tan largo, ¿no? 53 versículos, que fácilmente nos podemos nublar. Pero por eso resumimos en relación, ley, lugar. Vamos con lo primero, versículos 2 al 16. Aquí Esteban responde en primer lugar, recalcando que incluso antes de la conformación definitiva del pueblo de Israel, Dios ya había escogido a personas, al patriarca Abraham, a Isaac, su hijo, su descendiente, para conformar su pueblo. Un pueblo que iba a cometer errores, que lo iba a traicionar, pero que el Señor le prometía que por medio de su descendencia iba a traer bendición en el lugar donde se encontraran, los hijos que tuvieran, iban a demostrar que lo importante es tener una relación, no obedecer, no cumplir, no establecer principios religiosos, sino simplemente confiar en este Dios de amor. Y eso es lo que ocurre, ¿cierto?, con este testimonio vivo de los descendientes de Abraham. Porque claro, Dios establece que todos los descendientes de Abraham tenían que circuncidarse, ¿cierto?, el pacto de la circuncisión. Demostrar de que el Señor obra en la vida de los hijos, no por lo bueno que ellos hayan hecho, no por los talentos que ellos tengan, sino porque la promesa de Dios es fiel, es verdadera, y Dios es confiable. Eso es lo que entendemos hoy día en el bautismo, ¿cierto? La semana pasada bauticé a Simón y lo hicimos como un símbolo del amor, de la relación que Dios tiene hacia con nosotros, que nos incluye como familia y nos permite no solo definir el futuro, ¿no?,
sino especialmente definir una relación. Y anhelamos como familia que Simón, nuestro hijo, conozca el amor de Dios, disfrute esa relación. Algo que el pueblo de Israel acá no estaba entendiendo, algo que nosotros muchas veces se nos olvida. Porque tú vienes muchas veces a la iglesia porque quieres cumplir. Tú ofrendas, tú das tu diezmo porque piensas que Dios te puede bendecir. Tú tal vez tienes buenas acciones de servicio a los otros porque quizás de esa manera te van a ver mejor los demás. Pero nos olvidamos que lo importante acá es cultivar una relación íntima, sincera, con el Señor. De la misma manera con José, ¿cierto? Quien habiendo sufrido el rechazo de sus hermanos, habiendo sido engañado y vendido por sus propios hermanos, por las otras tribus de Israel, confía en Dios y sigue confiando en que Dios es bueno, es fiel, es verdadero. Y todo lo que Él hace, incluso cuando me pase por momentos difíciles, Dios tiene el control, ¿no? Así que aquí vemos a Dios como un Dios que mantiene su relación con el pueblo. No nos toca a nosotros juzgar si es que estamos haciendo las cosas bien o mal. No nos toca a nosotros juzgar si es que es correcto o incorrecto esto, sino nos toca ver un corazón que disfruta en intimidad con el Señor. Dios no espera de ti tradiciones, obediencia. Dios espera de ti amor, intimidad, relación, sinceridad. Por eso nosotros como iglesia podemos decir de que todos los domingos venimos acá a un tiempo de arrepentimiento a pedir perdón. Señor, no he sido lo bueno que tú esperas de mí. He tratado mal a la gente, he mentido, me he enojado, pero gracias porque en Cristo tú me amas, tú me perdonas, ¿no? Lo segundo que vemos en este discurso, o esta defensa de Esteban, es que nos expone verdaderamente qué es la ley, por qué Moisés es tan relevante para la historia de Israel. Porque en definitiva lo que Esteban quiere mostrar es que Moisés valida a Jesús, justifica la necesidad de la venida de un Salvador, en contraposición, ¿cierto?, a rechazar esta relación con Dios, a rechazar la promesa del Señor, con un corazón lleno de orgullo, de idolatría, de juicio. Lo que hacían los hebreos en la historia de Israel, que por más que Dios levantara a un hombre como Moisés, o incluso a otros profetas, ellos los traicionaban, se rebelaban de ellos, no confiaban en la persona a quien Dios había enviado. Versículo 17 al 43 dice que Moisés fue escogido por Dios, ¿cierto? Incluso fue salvado de las aguas del río y fue criado como un príncipe egipcio para que por medio de esa vida tortuosa, diferente, extraña, Dios terminara trayendo salvación y la ley al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Dios va a establecer la ley, en primer lugar, los judíos rechazan a Moisés, ¿no? ¿Eres tú acaso líder entre nosotros que vienes acá a traer paz? Si lo que hiciste fue matar. Tuvo que escapar Moisés, hizo su familia, 40 años recién, Dios lo tomó y volvió a establecer su pacto con él. Y le dice: Moisés, te toca ir, liderar a mi pueblo para rescatar de la esclavitud de Egipto. Y no solo sacar al pueblo, sino ser el intermediario por el cual mi palabra va a llegar a todo el pueblo. Pero nuevamente, ¿qué hace Israel cuando reciben la palabra de Dios? Se rebelan del Señor e idolátricamente empiezan a adorar al becerro de oro en vez de confiar en el Señor. ¿Qué nos está mostrando esto? Es que tanto la figura de los líderes del Antiguo Testamento como la propia ley, la palabra de Dios, mostraba la rebelión y la tosudez y lo necio del corazón, no solo de Israel, sino de todos nosotros. Cuando tú lees la palabra del Señor, cuando tú lees la Biblia, no te toca hacerlo desde una altura moral, decir, wow, todo esto lo cumplo, wow, qué bueno soy, sino te toca verla, para que llorando,
quebrantado en la pieza, diga: Señor, perdóname, porque no hago las cosas que tú quieres que haga. Y lo tercero que presenta Esteban en su discurso, versículos 44 al 50, es que el lugar se había vuelto en un fetiche para Israel, ¿cierto? Pensar de que lo físico, lo que yo veo con mis ojos, lo que siento, lo que observo, es lo que vale la pena. En vez de entender de que lo principal era cultivar esta relación íntima con el Señor y uno mismo poder disfrutar de la presencia de Dios en su propio corazón. Porque claro, Esteban les había mostrado en primer lugar que el lugar donde ellos adoraban a Dios anunciaba, mostraba que Dios necesita relacionarse con cada uno de nosotros de manera presencial. Pero no en un lugar físico como este, no en una parroquia, no en una catedral, no en un santuario, no en Jerusalén mismo, ahora que está en plena guerra de Israel y Gaza y Palestina, sino Jesús mismo iba a venir a ser tabernáculo en nuestros propios corazones, y su Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas para que si tú y yo podamos alabar, adorar a Dios, no en un lugar físico, sino en todo lugar. Cuando vas en un viaje, cuando vienes en la mañana a la iglesia y hay un taco y la micro se demora, en ese mismo lugar tú puedes alabar al Señor, adorar, saber que Dios está ahí contigo. En la mañana cuando te estás duchando todo apurado, Señor, tú estás en mí, tú eres un Dios presente, tú eres un Dios a quien amo, en quien mi corazón está protegido. Ok, 3 cosas, ¿cierto? Dijimos, ayúdenme, ¿qué fue lo primero que dije? ¿Ah? Relación, bien. Segundo, ley. Y tercero, lugar. ¿Por qué estas 3 cosas eran tan importantes para Esteban? Porque justamente son las 3 cosas que los israelitas o los líderes de Israel usaban para juzgar a Esteban, para juzgarnos incluso a nosotros. Cuando hay personas acá que vienen o fuera de la iglesia y vienen y te critican por, no sé, por lo que crees, por lo que piensas, por tu posición, por tu familia, ¿cómo respondes frente a eso? ¿Vas a ir a atacar y devolver golpe de frente? ¿O vas a hacer como Esteban? Ir al Evangelio, a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, que nos ha dado una relación especial, que nos ha dado su palabra, que nos ha dado una omnipresencia en donde nos encontremos para relacionarnos, para amar a Él. La sentencia final de Dios, versículos 51 al 53, es lo tercero y último, ¿cierto? Porque claro, está terminando su discurso Esteban, pero tenía que explicarle verdaderamente a los líderes religiosos por qué estaban mal. Había hecho todo un repaso por la historia de Israel, había explicado la relación, la ley, Moisés, el lugar, pero ahora le toca sentenciar. Sentenciar no para terminar, para llevarlos al infierno, sino para que por la gracia de Dios y confiando en su poder, alguno de ellos se pudiera arrepentir. Dice el versículo 51, tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, del Cristo, del Mesías. Y ahora a este mismo lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles, no la han obedecido. ¿Cuál es la sentencia que lleva al arrepentimiento? En primer lugar, poco menos que los insulta, ¿no? Tercos, duros de corazón, torpes de oído. Entiende, tú no eres el juez, tú no eres el centro de la adoración. Tu corazón depende de Jesús, tu vida depende del Señor. Y le dice 3 cosas. Primero, ustedes están resistiendo al Espíritu, a la presencia de Dios. Como que hablan mucho de cumplir tradiciones, del lugar, pero verdaderamente no que se quieren relacionar con el Señor. Y quizás eso es una pregunta para nosotros.
Podemos venir a la iglesia, leer la Biblia, estudiar, pero ¿realmente te quieres relacionar con el Dios vivo? ¿Estás dispuesto a que Dios llegue a tu corazón, exponga tu vida, te lleve a agachar el moño y pedir perdón? Eso es lo primero. Segundo, están destruyendo a quienes proclaman la verdad, a quienes anuncian de Jesús. Nuevamente en nuestras vidas, ¿no? Cuando viene alguien y te empieza a canutear, ¿tú qué dices? Me está agilizando, me está canuteando. O es más, muchas veces menospreciamos al que habla las cosas desde el Evangelio. Piensan, eso es algo obvio, que el Señor me ama. Y lo que es peor, muchas veces hay deseo de eliminar a hermanos en la fe quienes están predicando el Evangelio, pero que quizás tienen una forma de hacerlo diferente a la nuestra, ¿no? Desde otra cultura, desde otra tradición. Nosotros no somos los jueces. Cristo es el juez. Y lo tercero que hace Esteban en esta sentencia es, dice, ustedes finalmente han traicionado y asesinado al Cristo mismo, al protagonista y soberano de toda nuestra historia. Ustedes, queriendo ser los jueces, terminaron matando al juez del universo. Pero esto es lo maravilloso, ¿cierto? Por eso esta es una sentencia que te lleva al arrepentimiento. Porque lo que Esteban está haciendo acá es decir, atención, este no es el fin de la historia. Ustedes son tercos, son necios, son, en buen chileno, no sé, giles. Pero el Señor vive y Él te llama al arrepentimiento. Él te llama a que tú dejes de lado el trono en el que te sientes, en el que te sientas, y pongas al Señor en el trono que le corresponde. ¿En quién vas a confiar? Yo no sé si ustedes han visto los Panamericanos. ¿Les gustan los deportes o no? Más o menos, algunos sí, ¿no? ¿Cuáles son las personas más odiadas en los deportes? ¿Ah? Los jueces. Los jueces, justamente los árbitros. ¡Uy, qué manera de acordarse de la familia de los árbitros! Es terrible. Para acá, para allá. Los deportes. Hay deportes como el fútbol donde no dejan respirar ni a los árbitros. Hay otros deportes donde los jueces son más respetados y lo que dice es ley, ¿no? Y no puedes ni siquiera dialogar. Pero parece como que nos cuesta agachar el moño y descansar en lo que el otro opine. De un deporte, de una cosa tan, no sé, poco relevante quizás, ¿no? ¿Por qué nos cuesta confiar en el juicio de los demás? Porque todo, escucha esto, porque todo juez habla de un juez eterno, de un juez perfecto. El problema es si nosotros nos estamos enojando con estos jueces de acá, ¿cuánto más nos vamos a enojar desde nuestro pecado con el juez perfecto? ¿No? Así que yo te llamo hoy día, en esta tarde ya, este mediodía, a que no resistas el espíritu, no destruyas la verdad. Deja de lado ese orgullo, esa idolatría de sentirte el juez, de querer ganar la discusión y enojarte y enrabiarte, y ser como Esteban, que tu rostro sea iluminado como en un ángel. Y confía en que el Señor va a traer su juicio. Y estoy seguro, lo vamos a ver la próxima semana, quienes estaban acá escuchando, un tal llamado Saulo de Tarso, se convirtió en uno de los mayores promotores, apóstoles de la verdad y del Evangelio. Así que no es el fin de la historia. Tú puedes ser un terco, puedes ser un necio, pero el Señor te va a seguir usando para avanzar con su gloria, con su Evangelio. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en estos versículos, en este tremendo pasaje, tú nos enseñas de tu historia, que no es nuestra historia, sino es la historia que te corresponde a ti. Tú eres el protagonista, nosotros no somos los jueces. Ayúdanos a ser humildes, a agachar el moño constantemente, a leer tu palabra como un espejo de nuestra propia incapacidad, de nuestro propio pecado, Señor. Ayúdanos a poder también disfrutar de esta relación de confianza, de esperanza en medio de esta comunidad. Y cuando surja ese deseo de juzgar a otros, de criticarnos, de cuestionar, no sea una manera de destruirnos como lo hacían acá estos líderes religiosos, sino que sea una manera de glorificar tu nombre, de exaltar a Jesucristo, de exponer tu palabra, para que si más y más te conozcan y abracen una relación íntima contigo. Te lo pido, en Cristo Jesús. Amén.